De látex o de goma, de Claudia Piñeiro. Que para entrar a una pileta solo a las mujeres se nos exigiera que usáramos gorra de baño fue la primera discriminación de género con que me enfrenté en la vida. No importaba el largo de nuestra cabellera, la cabeza femenina debía sumergirse enfundada en látex o goma. Los hombres, en cambio, no tenían la misma obligación. Tampoco importaba el largo del pelo en el caso de ellos. Es una cuestión higiénica, me contestaba mi mamá cuando yo le preguntaba por qué había que ponerse gorra para zambullirse en la pileta del club de Busarco al que íbamos cada verano. Si no, el agua se llenaría de pelos y se taparían los filtros. Me extrañaba que mi mamá, tan combativa para otras causas, y con una melena muy corta, no entendiera la verdadera cuestión a la que aludía mi pregunta. El problema era solo con el pelo de las mujeres, o con la cabeza de las mujeres. Los pelos de hombres, durante mi infancia y mi adolescencia, no eran sospechosos de causar ningún daño al agua clorada, que debía mantenerse lo más traslúcida posible hasta el cambio semanal de todos los lunes. Una vez que llegábamos al club, nos duchábamos, exigencia reglamentaria que cumplíamos a medias, nos poníamos el traje de baño y, antes de salir del vestuario, nos calzábamos la gorra frente al espejo. Había dos técnicas distintas: inclinar la cabeza hacia adelante, recoger el pelo en un rodete alto, sostenerlo con una mano y calzar la gorra con la otra, o calzar la gorra y luego ir empujando los mechones que habían quedado afuera, por el borde y hacia adentro. Pero una vez que enfundábamos nuestra cabeza, ya no nos sacábamos la gorra hasta dejar el natatorio. Cuando sonaba el silbato del guardavidas, a las 17:30 en punto. O mejor, un rato después, al subir al vestuario a cambiarnos. Las de pelo largo sabíamos que la maraña de enredos húmedos era mejor manejarla en forma privada. Las gorras de baño las comprábamos en lo de Chichita, una casa de deportes que, si tenía otra razón social, yo nunca me enteré. En mi casa se la llamaba por el sobrenombre de su dueña, Chichita. Había dos grupos bien diferenciados de gorras, las de látex y las de goma. Las de látex eran más blandas, más cómodas, se adaptaban mejor a la forma de la cabeza, eran de colores pasteles, blancas, amarillo patito, rosa o celeste bebé, y también las más caras. Para que duraran había que secarlas bien antes de guardarlas y, si era posible, desparramar talco por toda su superficie. Si la humedad lograba afectarlas, el deterioro incipiente se manifestaba en algún sector que de un día para otro aparecía pegoteado, y ese proceso, lo sabíamos, era irreversible. A partir de ahí, la gorra de látex podía durar días más, días menos, pero en su agonía se pegaba a mechones de pelo que al quitarla se iban con ella. Mi mamá, asesorada por Chichita, me compraba las de goma porque eran más baratas y duraban más. Las que a mí menos me gustaban eran duras, se mojaba más el pelo porque no se adherían a la cabeza como las de látex. La tira que la sostenía por el cuello era difícil de ajustar y, por los colores de la goma, se veían venir a la distancia. Esther Williams y sus chicas no usaban ese tipo de gorras. Se recogían el pelo en rodetes que adornaban con flores y, hasta a veces, lucían una especie de tocado o cofia. Pero fuera lo que fuera, lo que usaban en su cabeza no parecía ni de látex ni de goma. No era un engendro agregado, sino una parte de su atuendo que combinaba perfectamente con el traje de baño y con las flores que solían flotar en el agua en la que desplegaban sus coreografías.
Mi papá era fanático de sus películas de la Metro-Goldwyn-Mayer, que hacía mirarlas cada vez que las pasaban en la televisión. Yo estaba convencida de que él estaba enamorado secretamente de Esther Williams. Una Navidad en la que todavía no nos habíamos peleado con mi familia paterna y todos compartíamos la mesa de Nochebuena, una de mis tías me puso en el árbol una gorra de baño. Abrí el paquete y quedé muda. No podía fingir, ni siquiera balbucear un gracias. La compré en la capital, dijo, y con esa declaración dejaba en claro la supuesta calidad del producto. La gorra de mi tía no era ni de las de látex ni de las de goma. Hoy se podría decir que era una gorra de diseño. Para mí, en aquellos años 70, era la gorra más espantosa del universo. No tenía tira de ajuste, porque supuestamente se adaptaba perfectamente a la cabeza, pero eso no era lo peor, sino que toda la superficie blanca estaba cubierta por flores aplicadas, hechas de un material parecido al hule. Los pétalos de distintos colores se agitaban en el aire mientras mi mamá se la mostraba a los parientes y decía: ¡qué belleza! Nunca vi nada igual. En lo de Chichita no hay. Yo tampoco había visto nunca nada igual. Me imaginé bajando del vestuario con la gorra puesta, avanzando hacia la pileta ante la mirada azorada de mis amigas y las burlas de los varones. Me pregunté si la gorra de mi tía duraría más o menos que las de Lates. Para tranquilizarme, especulé que con cuidado, tal vez, se le podrían arrancar las flores. Antes de dármela, mi mamá miró a mi papá y le dijo: es como las que usa Esther Williams. Mi papá le devolvió una mirada indescifrable, hizo un movimiento con la cabeza que no era de asentimiento, mientras se tomaba un tiempo, y luego solo dijo: mejor brindemos, que ya son las 12. Publicado en Clarín y revisado para esta edición.